¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Comienza Todas las Voces, el debate en la pantalla de Montecarlo Televisión. Lo decíamos en los anticipos, otra vez tenemos que detenernos en el nuevo Código del Proceso Penal. Es de pronto un proceso de adaptación necesario, pero ahora enfocado a un asunto en particular, y es la posible o presunta benignidad que tiene el nuevo Código con los delincuentes. Hay algunos ejemplos que volvieron a poner este asunto en el tapete. En consecuencia, vamos a estar hablando de esto y quiero presentarles a los invitados de esta noche que nos acompañan en Todas las Voces. Está la presidenta de la Asociación de Fiscales, Brenda Pupo. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. También está Diego Camaño, profesor de Derecho Penal. Diego, muchas gracias por tu presencia. ¿Cómo te va? Y el doctor Juan Raúl Williman, de la Asociación de Víctimas de Delitos de Asfavide. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo anda? Muy bien, muchas gracias. Gracias a usted y tenemos como siempre al panel. Vayamos directamente al disparador para comenzar con el debate en Todas las Voces. 1 año y medio en prisión. Esa es la condena que deberá cumplir un hombre de 61 años acusado de haber abusado de su sobrina durante 7 años. El hombre, que tras salir de prisión deberá cumplir con 18 meses de libertad vigilada, llegó a un acuerdo con la Fiscalía y de esa forma la causa se cerró con un proceso abreviado, es decir, sin ir a juicio. El fiscal de corte, Jorge Díaz, luego de que se conociera públicamente el caso, pidió información a la Fiscalía de Rivera para conocer los detalles de la causa. El proceso abreviado es una de las novedades del Código del Proceso Penal, que rige desde el 1 de noviembre del año pasado, es decir, está a escasos días de cumplir un año. En estos casos, si el indagado admite su responsabilidad, el fiscal está habilitado a reducir la pena hasta 1/3 y buscar alternativas a la prisión. El proceso abreviado se aplicó en otros casos de gran resonancia en el último tiempo. Por ese sistema, uno de los delincuentes del robo con balacera a un banco fue condenado a 7 años, en lugar de ir a un juicio oral, donde seguramente hubiera recibido una pena mayor. Lo mismo ocurrió con un ciudadano turco acusado de participar de una maniobra en la que se lavaron 8 millones de dólares en Uruguay. El hombre llegó a un acuerdo con la Fiscalía y pactó 4 años de libertad vigilada a cambio de no pasar ni un día en prisión. Quiero ir directamente a la participación de Jimena Savaris en el comienzo con nuestro sondeo de esta noche. Jimena, ¿cómo te va? Hola Daniel, muy buenas noches. Sí, ya nos acercamos a la opinión de nuestros televidentes que participan del debate votando nuestro sondeo. Les recuerdo que en Twitter, @todaslasvoces4, los días de debate tenemos el sondeo abierto desde el mediodía hasta las 9 de la noche y veremos cuáles son los resultados de hoy. Les consultábamos a ustedes si por alguna razón tuvieran que comparecer a la justicia, los jueces y fiscales, ¿les generan confianza? Vemos qué es lo que ustedes nos dijeron vía Twitter. Un 14% dicen que les genera mucha confianza, un 51% poca y ninguna un 35%. Hoy recibimos 1071 votos, Daniel. Bien, ya la doctora Pupo está haciendo algunos comentarios y me imagino que van en la dirección de el pesar, ¿acaso, Brenda? Y sí. Y sí, mucho pesar. Ahora, si me permite, voy a ir con ustedes. Quiero pedirle a la producción, porque hay una encuesta de Opción Consultores. Lo que hacíamos era el sondeo artesanal. Ahora ya tenemos un dato más científico, y es la encuesta de Opción respecto a la confianza en el sistema judicial para castigar al culpable de un delito. Y allí tenemos que un 12% confía mucho en el sistema judicial para castigar al culpable de un delito. Un 17% confía algo, es esa barra amarilla. Confía poco un 29%, y vean ustedes esto, un 39% no confía. Doctora Pupo, su primer comentario. ¿Y qué vamos a hacer? Pero no me asombra. En realidad esto no es de ahora, esto es de siempre. Es de siempre. Y es de siempre. En el antiguo proceso tampoco estaban conformes y era muy discutido el procesamiento. Pero la gente no tenía otra sensación de que podía confiar en la justicia antes. No sé, la sensación que tengo yo no. Bueno, Porque, usted sí que es calificada para sí, eso. porque en realidad la sociedad siempre estuvo desconforme por algo. Digo, cuando antes procesábamos sin prisión, nunca lo entendieron. Nunca entendieron el sistema del procesamiento sin prisión, pensábamos que no hacíamos nada, que el delincuente entraba, como se decía muchas veces, que entraba por la puerta de un juzgado y salía por el otro lado. Digo, y no es así. El tipo quedaba con antecedentes, digo, si volvía a incurrir en un delito, ahí iba con prisión. Todo un sistema. Es muy difícil explicarlo en pocas palabras. Digo, no me extraña esto.
evidentemente. extraña. Y no me extraña, porque digo... Pero le duele, le afecta. Y bueno, sí, es triste. Es triste, ¿no? Porque además Es hay un triste. Después vamos a hablar de lo que significa para un fiscal el trabajo cotidiano. Sí, sí, Doctor, esta primera mirada sobre la encuesta, sobre el sondeo de todas las voces y esta encuesta de opción. Bueno, esta encuesta también depende de cómo la leamos, ¿no? Si no confía un 39%, quiere decir que hay un 61% que confía. Poco, algo o mucho, pero confía. Es decir, estos números a veces dependen de cómo lo leamos. En todos los países del mundo, la confianza en la justicia generalmente demuestra un nivel bajo, entre otras cosas, porque en general la gente no participa de la justicia, por un lado, que esa es una gran falla. O sea, nosotros tenemos todavía pendiente una gran discusión sobre el tema del juicio por jurados, que implica la participación directa de la ciudadanía en la justicia, y ahí la gente entiende mejor cuando la ponen a cumplir ese rol, que a veces de lejos no la entiende. Y en Uruguay en general da un poco más de confianza que en general, que en otros países. Haga esta encuesta en Argentina y seguramente le va a dar menos de un 5% que Claro. Acá lo que estamos viendo es que casi 7 de cada 10 confía poco o no confía nada. Si también si tenemos sumamos otra mirada. 12 ¿no? más 17 más 29 tenemos 61% que confía. Qué bueno, ¿no? La interpretación a la Yo que creo que es pueden al prestarse los números, ¿no? Yo veo que ahí hay como una escasa confianza. Doctor, es un optimista. Pero está muy bien, ¿eh? Yo ya lo querría tener como abogado patrocinante. Doctor. Sí, en realidad desde la asociación civil, desde la UDELAR, que venimos trabajando con estos temas, entendemos que de hecho hasta la encuesta está vista desde el punto de la pena, ¿no? Cómo castigar el delito. Exactamente. Nosotros venimos trabajando de otro lugar Sí. que el código trae, que es la justicia restaurativa. Es decir, la posibilidad de que la víctima, independientemente del castigo, tenga una reparación o tenga una indemnización o por lo menos sea atendida en sus derechos. Entonces, la encuesta real sería hoy de las personas que efectivamente sufrieron un delito, y esa es la que dolería, y ver en qué situación estuvieron ellos frente al tratamiento de la justicia. Si usted me pregunta cómo estábamos y cómo estamos, bueno, yo siento que estamos mejor, porque el Código del 80 tenía 4 artículos relativos a la víctima, que ni siquiera le llamaba víctima, decía damnificado, y el nuevo Código lo nombra a la víctima más de 60 veces, dándole oportunidades de participar directamente, aportar pruebas, acceder a la información, pedir medidas cautelares. Es decir, hay dos formas de verlo, ¿no? El medio vaso vacío, en el sentido de que el código sí trae muchos problemas, o el medio vaso lleno en cuanto a que el cambio del sistema procesal penal trajo para la víctima novedades que en el código anterior no tenía. Después quiero plantearles si cuando se llega a estas conciliaciones, a esto que se denomina el juicio abreviado o el proceso abreviado, se cuenta con información de calidad, y si no se ingresa simplemente en algo así como una zona, no digo una zona de confort, pero que en realidad no se cuenta con elementos suficientemente de buena calidad como para, en fin, llegar a esta abreviatura de los procesos. Después lo voy a explicar mejor. Ovenir Sartú, los primeros comentarios. Bueno, yo creo que esos resultados se explican por algo que no tiene tanto que ver con el buen o mal funcionamiento de la justicia, tiene que ver con el aumento de la cantidad de delitos. Y eso no me parece que sea causado fundamentalmente por el Ministerio Público o por el Poder Judicial. Creo que hay un problema, a ver, un país que tiene 75% de deserción, entre 70 y 75% de deserción del sistema educativo, bueno, tiene es inevitable el aumento de la delincuencia. Es decir, eso no lo puede resolver el Poder Judicial. Sin perjuicio de eso, digo, hay cosas para hablar sobre el Poder Judicial y sobre el Ministerio Público y sobre el Código de Proceso. Pero yo quiero marcar que me parece que estas cifras no son en realidad un juicio sobre el sistema de justicia, sino que es una consecuencia de otros temas mayores. Claro, es la reacción ante la imposibilidad, es decir, ante el descontrol que parece tener la violencia y el delito. Y eso difícilmente lo pueda resolver el Poder Judicial o el Ministerio Público. Después voy a repasar algunos datos que manejaba Viviana Arrullero en el primer informe que teníamos aquí en Todas las Voces, porque hay circunstancias que a los comunes nos es muy difícil entender, ¿no? Tú mencionabas el caso de Rivera, uno también en Maldonado. Sí, hay varios casos. Y hay un dato, de hecho, que aportó la Fiscalía en un reciente informe, y es que en los primeros 10 meses de vigencia del nuevo Código del Proceso Penal, el 80% de las formalizaciones terminó con un proceso abreviado.
es decir, con un acuerdo entre el fiscal y quien cometió el delito, ¿no? Para la Fiscalía esto es un verdadero salto, y eso lo decía textual, en la eficiencia y en la eficacia, dado que se ahorran meses o hasta años de tiempo y costos económicos. Ahora, claro, esto está muy bien, el punto es cuando los fiscales usan este mecanismo abreviado como una válvula de escape, porque no tienen ni tiempo ni recursos para ir al juicio, ¿no? Popo nos decía hace algunos meses en la radio, y también voy a citar textual: lamento decirlo, pero el juicio abreviado es para nosotros una solución. Queremos evitar los juicios orales porque es un trastorno impresionante la búsqueda de evidencias. Yo ya hablé con un fiscal que me decía, y me reconoció, sí, la realidad es que a veces estoy tan saturado de trabajo que reconozco que hago acuerdos que no son los mejores. Bueno, eso es gravísimo, ¿no? Y que lo diga un fiscal. A eso apuntaba con el tema de la calidad de la información. Porque si la información obtenida en la investigación no es de buena calidad, ¿no existe el riesgo de que el fiscal no tenga elementos suficientes, por ejemplo? Habría que preguntarle también a los Sí. defensores Claro. si en los acuerdos que llegan están totalmente conformes. Convencidos. Ajá. O sea, Claro. siempre el tema de la justicia... No, los defensores van a un acuerdo porque evidentemente Es no lo que tienen les- las garantías de que aún en un juicio pueden ganarlo, ¿no? Por eso lo Porque- aceptan. Sí, pero No. no, Eso perdón, no es así. no es así. No es así. Doctor, Nosotros tenemos un tema con el juicio abreviado porque originariamente no preveía la participación de la víctima de ninguna especie. sí. Sí, ahora. Entonces, eso que lo acordamos hace unos días en la reunión de las instrucciones generales, para nosotros era un problema importante porque la mayoría de las formalizaciones se daban en flagrancia, es decir, la víctima no era contactada y ahí mismo ya se pasaba el proceso abreviado y había una omisión total. Sí. La última reforma estableció la obligatoriedad de que si la víctima está presente, deba ser oída antes de que se dicte sentencia, lo que es importante. Sí. Y si no está presente, está la obligatoriedad de comunicarle a la víctima, por lo menos algo, el resultado de ese acuerdo, ¿no? Y eso es importante porque nosotros nos ha pasado en el consultorio, el año pasado atendió más de 100 casos y este año llegó a 60, y muchas veces el hecho de acercarle al fiscal la información a la víctima y explicarle por qué llega a un proceso abreviado es suficiente. Es suficiente en el sentido que le explica, mire, yo en juicio obtendría esta pena, pero acá estoy arreglando tal pena. Sí. Y en realidad puedo estar flojo en tal o cual prueba. Y esto es beneficioso y va a tener condena inmediata. Y usted si quiere hacer una reclamación civil puede. Y Doctor, y la víctima lo entiende. La Claro, víctima el lo tema es entiende. explicárselo. El tema Sí. es que no pase por el costado de la víctima. Eso El es lo tema que se consideraba, por ejemplo, cuando aquí, ¿cuántos programas tuvimos? 3, 4 vinculados a este asunto. Se decía, miren que la víctima ahora va a estar más protegida, Sí. va a estar más considerada. Y es Lo así. están logrando, es Es así, así. efectivamente Bueno, es así. la última reforma logró que lo que nos estaba pasando por el costado, que era el proceso abreviado, por lo menos le incluyera en algo que no es menor que ser escuchada previa a que se dicte Claro. sentencia y además ser notificada del hecho. Brenda, es grave lo que decía Lo que Viviana. pasa es que eso hay que verlo dentro del contexto, ¿no? Yo no creo que los fiscales hagamos procesos abreviados para evitar juicios orales. A ¿Pero ver, lo usan como válvula de escape? no. El tema es el siguiente, porque a veces quiero utilizar palabras fáciles para que sea entendible. Cuando nosotros tenemos, vamos a poner el ejemplo de una rapiña. Tengo una rapiña, detuvieron a una persona en flagrancia, ¿no? ¿Verdad? Y tengo toda la prueba de la rapiña. Tengo que le incautaron los efectos, tengo a los funcionarios policiales, tengo todo. El individuo, cuando uno lo va a tomar declaración, puede decir que no, que los policías le encajaron la cosa, que no hizo nada, que no... Si dice que no, y yo tengo toda esa prueba y evalúo, porque es un tema de estrategia fiscal, si yo evalúo y con eso puedo llegar a un juicio, yo sigo adelante, formalizo y se seguirá adelante, sin necesidad de llegar a acuerdo abreviado, ¿me entiende? O sea, hay que ver en mucha cosa cuando uno propone un acuerdo abreviado. ¿Me explico? Porque si el imputado no admite los hechos, el acuerdo abreviado no funciona. Claro. El imputado tiene que admitir los hechos y a veces no lo admite. Y si no lo admite, formalizamos con una medida cautelar de prisión o lo que se pueda poner, porque el tema de la prisión preventiva en este código es una de las últimas medidas que se otorgan. Bueno, es la filosofía del código. Y bueno, pero uno tiene que evaluar todo eso. Ahora, ¿qué pasa? Perdón, porque creo que esto es importante. En un juicio oral, los estándares de prueba son mucho más exigentes. Sí. El juicio oral Implica no mucho es más trabajo. certeza jurídica de que yo voy a obtener una sentencia de condena o certeza jurídica para la defensa que va a conseguir una absolución. Es la inseguridad total el juicio oral. Exacto. Porque pueden pasar vicisitudes, yo qué sé, van a pasar muchos meses, son varias audiencias.
Sí, implica O sea, mucho más trabajo para el fiscal y también para los Claro, abogados. el trabajo sí estamos de acuerdo, pero no. Lo que quiero que entiendan es que este famoso criticado juicio abreviado, que creo que no lo han entendido la mayoría de la sociedad, el individuo cuando logramos un acuerdo abreviado sale condenado y cumpliendo una pena efectiva. Y sale condenado en 24 o 48 horas. Digo, eso se logra con esta vía de alternativa de resolución Bien, del ya conflicto. vuelvo con la señora fiscal. Mónica, por favor. Hay dos cosas. Una filosófica, que a veces nos cuesta entender y nos cuesta aceptar. Nosotros vivimos en una democracia que está filosóficamente concebida como un sistema garantista. O sea, de darle garantías a cualquiera que no haya sido fehacientemente probado que es culpable de haber cometido un delito. Y por lo tanto, lo que se trata, siempre el espíritu de la ley está en darle garantías al ciudadano. Porque todos somos el tribunero y la barra brava que pide que el juez cobre el penal siempre, aunque sea un foul en el medio de la cancha. Siempre nos gustaría el penal, ver que está sufriendo el que se supone que cometió la falta, salvo cuando el acusado es alguien que está cerca de nosotros. Y entonces ahí vemos que se puede estar cometiendo un exceso. Bueno, la justicia tiene el deber de garantizarle a todos esa presunción de inocencia y de garantizarle a todos, bueno, justamente, de ser garantista hasta las últimas consecuencias. Es una condición de la libertad, de lo que nosotros nos dimos como democracia. Tenemos que aceptarlo eso. Me parece muy injusto lo que dicen la encuesta esa y la encuesta nuestra. Me parece que es injusto con la justicia. Creo que hay pruebas por todos lados, todos sabemos de que no tenemos una justicia corrupta como en muchísimos países de América Latina, que los funcionarios del Poder Judicial, los jueces, están tratando de impartir justicia en unas situaciones presupuestales y de trabajo que no Bien. son las mejores. No me parece justo. Lo concreto es esto. Si vos cometías un asesinato con el otro código, vos ibas preso y podías salir con la mitad de la pena, con menos de la mitad, se te reducían años por esto, por esto. Con será juicio abreviado lo que vos quieras, pero vos vas a ir preso. Conrado. A mí me comprenden las generales de la ley y por lo tanto me duele de corazón ver que nuestros compatriotas aprecian de esta manera la tarea de magistrados, fiscales y abogados. Soy hijo de abogado, nieto de juez, bisnieto de juez y tataranieto de juez. Y por lo tanto es una de las actividades de la sociedad democrática contemporánea fundamentales. No hay sociedad democrática si la justicia no es un poder enteramente independiente y absolutamente confiable para los ciudadanos. Por lo tanto, frente a estos resultados que la doctora Pumpo decía, le dolían, a mí me duelen igual, pero además creo que hay dos tareas. Una del sistema político de devolverle digamos, porque esto no ha sido sobre la base del desprestigio, esto es más bien el producto de la supina ignorancia de los ciudadanos con respecto a lo que es el derecho, lo que es las reglas que nos rigen, y eso está en la educación. Primero, estamos hablando solo del derecho penal que ha tenido una modificación a partir de noviembre del año pasado. Pero la justicia en el Uruguay, como en todas partes del mundo, administra el derecho penal, el derecho civil, el derecho tributario, el derecho administrativo, el derecho constitucional, y todos esos no tenemos el ciudadano no tiene ni idea. Entonces, lo que es muy importante es que nuestras autoridades de la educación y nuestro sistema de educación provea a los estudiantes de la noción de en qué consiste Está este bien. sistema. Conrado, hay un aspecto que en algún caso me gustaría plantear, porque ya lo hemos discutido también aquí en el programa, y tiene que ver no tanto con la acción irresponsable, presuntamente irresponsable de los actores en el sistema de justicia, sino con la saturación en el trabajo. Vamos a poner el ejemplo. Nosotros, y a mí me consta, a ti te gusta estudiar cada uno de los temas, más allá de tu capacidad intelectual natural, te gusta estudiar cada uno de los temas de cada uno de los programas. ¿Qué sucede si yo te doy 15 temas para un programa?
y los tenés que estudiar en un día. ¿Qué es lo que... Presento la renuncia en la dirección del canal. Ahí está, exactamente, y mucho de eso hay también. ¿Cuántos trámites por día hace, Brenda, aproximadamente? No tengo ni idea. Ni idea, pero ¿cuántas carpetitas hay ahí en su No, lo que despacho? pasa que no. ¿Ya perdió la cuenta? No, lo que pasa es que son muchas carpetas en investigación. Sí. Muchas carpetas en investigación. Pero, ya no tengo sin leer, como dije una vez acá hace tiempo. Sí. Ya he podido leer todo, pero lo que pasa es que uno lee las cosas. Ahora, y ¿vio puede... la cantidad de gente que se fue, por ejemplo, de su tarea como fiscales? O sea, Que se han se ido, jubiló. han renunciado, han jubilado. No, se han jubilado. Se han jubilado y no quieren saber Un tercio, con ¿no? nada más, un tercio creo, ¿no? Dicen, yo no sé la cantidad. Sí, se han jubilado mucho, sí. Pero por eso, se te Pero, amontonan a ver. en el escritorio. Déjame un minuto, Sí. doctor, por favor. Voy con Jimena Savaris, más tweets de la audiencia. Sí, veamos qué opinan nuestros televidentes que nos envían sus tweets. Nos han enviado durante todo el día con el hashtag Opino en TLB. Por aquí nos escribe Mauricio Antunes, que opina: el código da el marco. Tal vez no sea solo el código, sino también quienes lo deben hacer cumplir, como el Ministerio del Interior y los fiscales que no pueden con todo, llevando casos con falta de información al juez. La justicia está desbordada, es la opinión de Mauricio. Por aquí Juan Carlos nos dice: la culpa no es enteramente del nuevo código, sino de los que lo ponen en práctica. Se está negociando e imponiendo penas que son demasiado benévolas. 1 año y medio para un violador de una niña durante largo tiempo es indignante. Lo afirmo como abogado y como padre. Y otro mensaje es de Luis Giordano, que nos escribe: el nuevo Código de Proceso Penal es solo la punta del enorme iceberg de justicia abolicionista y garantista que se ha construido en el país en las últimas décadas. Hay que reescribirlo para proteger de una vez por todas a la víctima y hacer que el costo por delinquir sea verdaderamente caro. Son algunas de las opiniones que nos envían ustedes con el hashtag Opino en TLB. Bien, niega Mónica con la cabeza. Creo que conozco cuál es la motivación de ese gesto de fastidio casi, porque me parece que te vas a dedicar al caso de Rivera, ¿no? No. Porque allí lo Vos que siempre uno ve... me adivinás. Claro, pero te en adivino, este caso pero capaz que no. Porque yo lo que digo es, podés estar de acuerdo con todo lo que, con tu discurso anterior, cuando hay una persona como esta Sí. que viola a su sobrina durante tanto tiempo, y tú estás de acuerdo con que esa sea la pena. Obvio que no. Obvio Obvio que que no. sí. Dame El un problema minuto. que Sí. yo decía que no con la cabeza, Sí. porque me parece que la gente lo que no entiende Sí. es que no es el juez ni el fiscal que acusa el que decide cuánto va a ser la pena. La gente piensa que va el juez y se para y dice, bueno, a ver a este cuánto le podemos dar. Sí, bueno, no, vamos a darle pero 3. no creo que sea Bueno, tan... no o es Enir, así. o Enir, por El favor. gran problema Sí. de que el violador haya ido 1 año es un problema del Código Penal, es un problema del siglo XIX, que no se le daba ¿Y de este importancia juicio a los abreviado? delitos ¿Y de este sexuales. juicio abreviado? Solo eso. Y a los delitos sexuales. ¿Pero es el juicio abreviado también? Con el Enir, por juicio favor. no abreviado Gracias. hubiera ido Sí. cuando podría 3 tener una y eso pena que mucho mejor más alta. Podría tener una pena. Pero de un yo lo año que quería más. decir es que este nuevo proceso es un cambio de paradigma absoluto con respecto a lo que es nuestra tradición jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Yo sé que se plantea por el lado del garantismo, del principio acusatorio, bien. Ahora, hay que ver el origen de este proceso. Este proceso es un modelo que está impulsado por organismos como el Banco Mundial, el BID, básicamente para toda América, ¿no? Es decir, este código se ha implementado, casi calcado, en todos lados. Falta Brasil. Es decir, no es el producto de nuestra tradición jurídica, es una receta que viene. ¿Qué es lo que, más allá de todo lo que se diga, qué es lo que a mí me parece esencial en esto? Nosotros teníamos una tradición que era que toda persona que comete un delito tiene que ser sometida a un juicio. Eso es una garantía para la víctima, en teoría, estamos hablando de teoría, una garantía para la víctima y para el acusado. Este código aplica un nuevo criterio, que yo diría es un criterio casi contable. La idea es, bueno, la justicia está saturada con los procesos judiciales, entonces hay que adoptar un nuevo criterio que es una especie de solución más estadística que casuística. Es decir, lo ha dicho en algún momento el fiscal de corte, ¿no? Aproximadamente un 10% de los delitos van a ser sometidos a juicio. El resto se va a resolver por procedimientos alternativos, que son juicio abreviado o el principio de oportunidad que hace que el fiscal pueda acusar o no. Entonces esto genera un mecanismo de mucha más discrecionalidad
en manos del Ministerio Público. Discrecionalidad quiere decir que, de acuerdo a su criterio, puede actuar de una forma u otra, acusar o no acusar, pactar o no pactar. ¿Cuál es la expectativa que la receta trae? Es que esto va a disminuir la cantidad de procesos, va a acelerar el trámite sobre la vía de no detenerse en juicios profundos. Eso va a traer problemas, puede traer problemas para las víctimas, puede traer problemas para el acusado, porque la celeridad y el pronto despacho puede conspirar contra la seguridad. La zona de confort a la que yo aludía también, ¿no? Exacto. O sea, ojo con esto, es decir, no es algo que nació de nuestra visión. De hecho, va a contrapelo en muchos aspectos de lo que la sociedad uruguaya está pidiendo. Es decir, esos reclamos que vemos, esas quejas que vemos, no están buscando un proceso más garantista. Claro, sí, me buscando está un pidiendo la proceso- palabra el doctor Camaño hace varios Sí, minutos perdón. y quiero leer además este tuit de Jorge Díaz, vinculado a este caso de Rivera. Dice el doctor Díaz en su cuenta de Twitter: de conformidad con el artículo 272 bis del Código Penal, incorporado por el artículo 86 de la ley, la pena prevista para el delito de abuso sexual debe situarse entre un mínimo de 8 meses de prisión y un máximo de 6 años de penitenciaría. No me gusta, dice Jorge Díaz, pero es legal. Camaño. Varias cosas respecto de lo que se dijo. Lo primero, no hay que olvidar que este código empezó a regir con la oposición de gran parte de los fiscales que no querían cambiar su forma de trabajo por la forma nueva. Sí. Eso generó una gran Discrepa, tranca y doctor. un gran... ¿Puedo terminar? Una gran tranca y un gran problema operativo en el avance del código. Eso es lo primero. O sea, había fiscales anticódigo. Algunos renunciaron, algunos son bastante célebres por algunas causas. Fiscales anticódigo, a favor del código, anti-Díaz, a favor... Empezó toda esa cuestión. Lo segundo es que a mí a veces un poco lo que me da pena es que a veces se banalicen algunas discusiones por cómo también son de repente tratadas un poco en la prensa también. Y otra ¿A qué te referís? A ver, cuando vamos a decir de que hay una persona que fue, primero que yo no sé si ese caso es un violador, es un caso de atentado violento al pudor, eso es lo primero, es una distinción importante. Segundo, cuando se dice que fue condenado 1 año y medio y después va a estar 18 meses en la casa, eso no es verdad. Fue condenado 3 años a cumplir 1 año y medio en una cárcel y 1 año y medio en libertad vigilada, que es una pena sustitutiva. Claro, Es una pena, la figura perdón, de abuso sexual, ¿no? seguro, pero quiero decir, la condena en ese caso no fue de 1 año y medio, fue de 3 años. 3 años. Es muy difícil discutir en la prensa casos que no conocemos, yo la verdad no lo conozco más que por lo que leo en los titulares, los casos penales que tienen muchas complejidades. Entonces salir a decir, este fiscal es benigno porque puso tal pena y acordó tal cosa, porque este es un violador, a veces hay calificativos un poco apresurados en relación a lo que son la complejidad de los casos. Lo digo, creo que todos los que somos abogados compartimos acá que muchas veces lo que vemos en la fiscalía o en el juzgado y otra cosa, después lo que se ventila Claro, hacia afuera. por eso está el título pero lo último, a ver si Sí. me permitís, porque precisamente la vocación del programa Sí. es tratar de aclarar y de llevarle Está seriedad a estos perfecto. asuntos. Dice, la justicia es más benigna con los delincuentes, entre signos de interrogación. no creo que sea más benigna. Eso es lo que yo no creo Bien. para nada que sea más Bien. benigna. La justicia penal uruguaya es muy dura contra lo que mucha gente pueda pensar. Una tercera cosa que sí quiero decir, porque me parece importante, que toda esta discusión sobre el código y la proceso de abreviación y todo lo demás, hay algo que oculta, que lo oculta de una manera bastante llamativa, que es la falta de colaboración y la ineficiencia que presenta muchas veces la policía en las investigaciones penales. Discutimos si tiene la culpa el código porque hay más delitos y ocultamos los problemas que hay en la investigación policial y en la cuestión de su colaboración con la fiscalía. Perdón, Doctora, sí, porque había una respuesta para Camaño, sí, a ver. No, yo esto último que dijo, de todo lo que comparto. No comparto lo que dijo al principio, evidentemente. No hubo ni fiscales anticódigo, ni fiscales que estaban en contra de Díaz, ni nada por el estilo. Lo de Subía, por ejemplo, que se cita como el caso más No, paradigmático. Subía ahora está haciendo campaña política, por Sí. lo tanto lo que dice ahora no me interesa. No, ahora no, pero Ta, antes decía... Lo que decía cuando estaba en la comisión directiva, que yo integraba también... ¿Pero no esa- decía alguna de las cuestiones que está pasando? Más allá de la campaña No, política. de lo ahora. que decía era, nosotros siempre criticamos la implementación del código, pero nunca el proceso acusatorio filosóficamente entendido. es que eso no lo discute nadie, Bueno, ¿no? está, pero me está diciendo que Nadie lo ha anticódigo. discutido. Nosotros no éramos anticódigo. Hubo y Nosotros- hay fiscales anticódigos. No somos, bueno, no, yo discrepo. O sea, yo no creo que haya ningún fiscal anticódigo. Este código está saliendo como está saliendo, que las estadísticas parece que dan bien y todo bárbaro,
porque estamos poniendo el hombro y mucha buena voluntad todos los fiscales del país. Porque estamos trabajando 12 horas, no sé cuánto tiempo, para poder sacar esto a flote. O sea, no es que somos anticódigo. Pero es un Eso mérito no estoy de trabajar, acuerdo. pero es un mérito trabajar 12 horas. Bueno, no doctora. sé si es un no, claro, es un sacrificio, pero ¿qué Es un vamos a hacer? sacrificio. Pero Bueno, además, tenemos que atender la la causa. atención sobre temas delicados, vayamos a lo que decía Camaño, un asunto tan delicado como este abuso Sí. sexual presunto, Y ¿no? bueno. ¿Puede abordarlo No, alguien pero que es que trabaja no es 12 horas? presunto, no es presunto. Por eso no, Escúcheme, No, perdón, hasta perdón que no termine el interrumpan una proceso, sí, cosa. a ver. De este caso, como dijo Diego Camaño, no podemos hablar porque no sabemos la complejidad en realidad del caso. No sé si es un violador, no sé si es abuso sexual en la nueva ley esta que modificó la ley integral de género. No sabemos nada en realidad de lo que pasó en ese caso. Pero lo que sí hay que rescatar es que se logró una condena del hombre. Claro. El hombre salió condenado. A ver, ¿qué quiere la sociedad? Que el hombre no hubiera salido condenado, pero entonces tampoco iba en prisión preventiva, porque no sabemos si la jueza le iba a otorgar la prisión preventiva, porque acuérdense que la prisión preventiva como medida cautelar es una de las últimas medidas que hay que alegarla y fundamentarla con mucha, y hay que tener mucha suerte para que le otorguen la prisión preventiva. Entonces, ¿qué quería entonces la sociedad? Que este hombre quedara libre en espera de un juicio oral. Bueno, bárbaro, bárbaro, ¿está? Esperamos un juicio oral que va a demorar meses y que no sabemos si el hombre va a salir condenado o absuelto del juicio oral. Entonces, hay que verlo desde esa perspectiva. Claro. Yo entiendo que la sociedad nunca esté conforme con las penas. Nunca lo estuvo antes tampoco. Como lo que dije al principio con los famosos procesamientos sin prisión, que nos daban palo, todo, un desastre. ¿Cómo van a Sí, la puerta de vaivén, por ejemplo. Ahí está. Mónica. Entonces lo mismo. Hay una cosa que yo tengo muchas cosas para decir, pero Sí, imposible, sobre el Nancy. tema del abuso sexual, por supuesto, porque creo que desde el punto de vista filosófico, quizá la ley de género, con la que no estoy de acuerdo en su totalidad, lo pueda reparar, pero como filosofía penal, el abuso sexual parece que era menos grave, o sea, en estos casos, por ejemplo, de Trinidad y Durazno, ¿no? Del abuelo y de los nietos, le arruinó la vida a 3 niños para siempre, por más que lo vayan reparando y no sé qué. Ese hombre, que tiene 79 años y que además van a ver si lo pueden poner preso porque tiene problemas de próstata y necesita que le cambien no sé qué, quería hablarlo como paradigmático. Eso se considera menos grave desde el punto de vista penal que a otro que capaz que robó dinero, no importa la cantidad, es el ladrón si robó 10 pesos o 10 millones, pero ese va a tener una pena más alta, pero eso no es un problema del código de ahora ni de nada, es un tema de filosofía penal. Parecería que el abuso a un niño es mucho menos grave o penalmente menos punible que un robo de dinero por el monto del dinero. Claro, pero- Eso es Williman, lo que me parece que está mal. Y otra cosa es que me parece que en eso del hombre de 79 años, yo leía el expediente y decía que lo revienten igual, a mí qué me importa si tiene problemas de próstata, que vaya preso igual. Pero hay otra cosa que pensé después y es, lo que hagamos con un condenado habla mucho más de nosotros que de ese tipo. Entonces también tenemos que cuidar lo que hacemos con alguien que condenamos. Doctor Y Williman. eso lo estamos pensando poco. Sí, dos cosas me parecen relevantes. La primera, en realidad no debería haber sorpresa respecto de las estadísticas del uso del juicio abreviado, porque como decía bien el colega, era evidente que iba a ser así, porque estos modelos que vienen básicamente tabulados arrojan estadísticas de que la mayoría de los procesos iban a ser abreviados. Entonces ya sabíamos que era así y buscaba algo que era muy importante, que las personas privadas de libertad fueran privadas de libertad con condena y evitar el problema que teníamos histórico de personas privadas de libertad sin condena. Entonces no nos podríamos asombrar porque los operadores jurídicos estamos advertidos de esa realidad. Y creo que el instituto es bueno, como siempre, como con cualquier instituto de derecho. El tema es el uso del instituto, no el instituto per se, porque el instituto tiene ese beneficio. Claro. El tema el es problema- cuándo usarlo. Y lo otro que sí coincido, y ya estoy contigo que sí coincido, es que es verdad, por lo menos para mí hay que admitir que habría que analizar nuevamente el Código Penal, que hace años que está en Sí, proceso que de está revisión, para- y es verdad que hay veces que los bienes jurídicos tutelados no Exactamente. parecen guardar razonable criterio en los guarismos de la Hace pena, años. como el ejemplo que ponía, y eso no es problema ni del código ni de los fiscales, No. porque los guarismos de la pena vienen dados, las tipologías también, y por eso la información que ponía el mentalidad, fiscal, de que lo ponía con mentalidad claridad. social.
sea, ¿cuál es el tema? ¿Qué vale más, la libertad? O la propiedad. ¿Un bien jurídico como la libertad sexual, la vida o la propiedad? Bueno, eso es un tema a discutir que no está en el nuevo No código. tiene que ver con el código actual. Yo lo que quería decir es que sin duda que estamos a un año recién del código y que es una reforma muy grande y que va a tener cosas para ajustar. El punto, me parece, es identificar dónde están esos problemas para identificar, por ejemplo, en los juicios abreviados, en los casos abreviados, ¿se están generando ciertos espacios de impunidad? ¿Hay cosas para ajustar allí? Pero, ¿hubo ajustes o no hubo ajustes? Los hubo. Hubo ajustes. Porque nosotros decimos que en la última reunión de las instrucciones generales, ¿para qué nos juntamos? Para hacer ajustes. Sí. Estaba representada la Fiscalía, la sociedad civil, y pensamos en los Y ajustes. hoy en día eso está solucionado, no hay espacio no de impunidad solucionado, en eso. pero ya hubo ajustes en el sentido de que lo que yo les comentaba de la participación de la víctima fue un ajuste, no existía. Lo del cumplimiento efectivo de la pena fue un ajuste, que nos dio una buena discusión en esa instrucción general, Sí. pero fue un ajuste. O sea, no cabe duda que esto es un proceso que va a llevar a revisiones permanentes. Lo que pasa es que tampoco podemos, o sea, no se puede legislar El caso frente caso. a un caso concreto Está y salir claro. a hacer ajuste legislativo porque Pero, incurrimos en pero un lo error. que dice ¿no? Viviana, por ejemplo, ¿genera un espacio para la impunidad? Esta ausencia de ajustes o esta Lo revisión que pasa permanente. que no es que, a ver, yo entiendo que, comprendo que mucha gente del público que no está todo el día en el tema de la justicia no entienda o le parezca raro decir, acuerdan los fiscales con los delincuentes, por poner ese titular. Lo que pasa es que lo que no se está viendo ahí es que los acuerdos del proceso abreviado implican, como recién decía Brenda, una condena. Y lo que hay que evaluar en el caso concreto, por ejemplo, cuando hablamos de este caso que se presentaba en el programa, es qué posibilidades probatorias, qué posibilidades de prueba tiene un fiscal de lograr una condena. De repente, yo no conozco el caso, pero quiero decir, de repente, en ese caso, No, era bien. imposible Exactamente. lograr algo mejor de lo que se logró con la poca, porque por lo que poco que sé, esa denuncia refiere a hechos ocurridos hace Exactamente. 7 u 8 años. Entonces, en la justicia penal que teníamos antes, muchos de esos casos de abuso sexual tenían gran impunidad. En el archivo Y terminado. no se discutían, a mí me encanta que se discutan los temas de justicia penal y que los programas se de alguna manera dediquen a acercarle lo que pasa en los juzgados y en las fiscalías a la gente. Me parece que es una tarea, como recién decía Conrado, fundamental de la democracia y un rol que los medios de prensa están llamados a cumplir con responsabilidad. Entonces yo creo que la gente de a poco, digamos, puede ir entendiendo que la justicia penal no es algo tan sencillo como decir usted va para adentro, usted va para afuera y el violador tiene que ir, sino que es un poquito más complicada. Y que si hay fiscales que son magistrados, yo no creo que ninguno de los fiscales, más allá del a favor o contra el código, ninguno de los fiscales quiere la impunidad de nadie. No, nadie. Y los defensores, nosotros los defensores, hacemos nuestro trabajo que consiste en defender a la gente que está imputada de un delito. Y a veces eso genera situaciones incómodas. Y a veces una defensa puede llevar a una situación de impunidad, como una mala actuación de la Fiscalía también, como una mala actuación del juez también. Siempre van a haber algunas lagunas de impunidad, no importa si es inquisitivo, acusatorio o lo que fuera. Claro. Quiero decir que no estamos acostumbrados, no hay una tradición, como también decía mi colega, de los juicios acordados. En Estados Unidos esto es cosa de todos los días. Nadie discute si un fiscal tenía 25 cargos contra uno y le impuso 5 para lograr una condena, porque en la evaluación que hizo entendió que era mejor ese resultado que el otro. Bien, Jimena, adelante. Seguimos compartiendo las opiniones de nuestros televidentes que nos han enviado con el hashtag Opino en TLV en Twitter. Por acá leemos el tuit de Adriana que nos dice: los delincuentes se mueven en una zona de confort y actúan con impunidad. Hay que reprimir y condenar con firmeza, restablecer el orden con claros mensajes y que las condenas se cumplan. Si ven que la mano viene complicada, van a retroceder. Ahora están en su salsa. Es la opinión de Adriana. Por aquí Yanira nos dice: para que el proceso penal sea garantista, ¿se precisa la prensa en la sala donde se desarrolla el juicio? Eso no le da garantías a nadie. Lo que se precisa es un buen abogado, un juez ecuánime y del otro lado
designado un fiscal que impute el delito que entienda conveniente. Y otro mensaje por aquí es de Guillermo, que nos escribe: el encarcelamiento cautelar mientras se desarrollan los juicios es una medida que el nuevo Código del Proceso Penal define como excepcional, a diferencia del sistema penal anterior, que era la regla. El nuevo código tuvo algunas transformaciones que creo incluyeron prisión preventiva para algunos casos. Y ahora, antes de continuar, quiero hacerte una invitación a reflexionar. Más o menos no es igual, o sos enfermero o no sos enfermero. Solo Acompaña garantiza un servicio de acompañantes a cargo de enfermeros exclusivamente. Pensá en esto: si vos o alguien de tu familia requieren de un acompañante, ¿te da lo mismo que no tenga preparación a que sea un enfermero? Este es un diferencial que nadie te da y es el compromiso de Acompaña contigo y tu familia. Acompaña, enfermeros que te cuidan. Infórmate al 0800 89 39. Tengo que hacer una rápida pausa aquí en Todas las Voces. Para luego de ella quiero dejar planteado lo que dijo el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak. Culpa de los fiscales las eventuales deficiencias en la instrucción de los casos. No, qué raro. No te digo. Pausa. Dewar's. Experimenta el blended Scotch Whisky más premiado del mundo. Dewar's. Seguimos adelante aquí con Todas las Voces. El ministro Chediak dijo que es culpa de los fiscales las eventuales deficiencias en la instrucción de los casos. Y usted dijo, qué raro. Escúcheme, esa afirmación, ¿cuál fue el fundamento de la afirmación? No, tengo la afirmación nada más. Ah, Brenda. dijo la afirmación. Sí. Ah, claro. Bueno, entonces sin fundamento eso no tiene mucho sentido. La culpa siempre la tenemos todos los fiscales, ¿no? Eso, la verdad que me parece increíble que diga eso. Bueno, Nosotros tenemos la culpa de que funcione que mal. ¿Qué es lo que está? ¿De la impunidad? Si no hay impunidad. no hay Es lo que impunidad. no hay impunidad. Lo que pasa es que este código empezó a funcionar, y eso lo dijo la asociación siempre de un principio, sin dar la debida publicidad a la sociedad de los cambios que se iban a hacer. Es un cambio de paradigma y de pensamiento tan grande, pero tan enorme, que la sociedad no lo entiende. Mi familia no lo entiende, mis amigos no lo entienden, de manera de que no se habla de derecho penal cuando yo estoy... Claro, porque es muy difícil explicarlo. Entonces, si se hubiera Pero le dado- plantean en la familia, por Bueno, ejemplo. sí, tenemos dos bandos, uno Sí. otro cadena perpetua, pena de muerte, todo eso que dice, claro, bueno. El tema es, si esto se hubiera empezado con una publicidad adecuada, se hubiera educado a la Pero sociedad... hubo una campaña, ¿no? Una Yo campaña no sé qué publicitaria. campaña hubo, no Sí, sé, hubo un una reclame que campaña, pasaban... sí. Bueno, la pero no recuerdo. explicaban lo que era el juicio abreviado, no explicaban lo que eran las vías alternativas al conflicto, que es lo que estamos aplicando. Digo, no es que el hombre va a ir al juicio oral y que después todo divino y que sale condenado, no. El hombre puede salir absuelto en un juicio oral. Conrado. A mí me parece que, digamos, estamos llegando, despejando la hojarasca de los casos y de las cosas, estamos llegando a lo que verdaderamente importa. Primera cosa, es claro que un cambio de paradigma, es decir, del conjunto de los principios filosóficos y teóricos que hacen al funcionamiento de alguna organización o actividad humana, es una cosa que choquea. En segundo lugar, que la manera de superar, es decir, si uno decide cambiar el paradigma, todos hemos cambiado el paradigma de nuestras comunicaciones. Nadie llega a la casa y dice, fíjate vieja, a ver si en el contestador hay una llamada. Cambió el paradigma, nadie tiene más contestador. Ahora, algunos de los cambios de paradigma operan y la sociedad los absorbe naturalmente. Los que tienen que ver con el derecho, en tanto y en cuanto tienen que ver además, en el caso del derecho penal, con la libertad, el más importante de los valores de la vida democrática, tienen que estar llenos de explicaciones, garantías y pedagogía.
Y esa es la tarea que tenemos por delante. Es evidente que tenemos eso por delante. Ahora, tú mencionas eso, el cambio de paradigma, lo que es muy cierto. También los propios actores estuvieron demandando y hasta hoy siguen demandando más gente para trabajar. Quiere decir- Pero, a ver, el Bueno, tema pero- presupuestal, No, no, tema pero, presupuestal Conrado, es de otra naturaleza, van porque yo unidos. cerraría 400 oficinas inútiles Fantástico. y triplicaría el Fantástico, presupuesto de pero la para justicia, poner en rodaje, pero no voy a claro, hacer está bien, nada. pero entendés el punto, para poder poner en rodaje sí. un sistema tan complejo y si te piden más pero gente, no me corras, tenés que darle más pero gente. no me corras con el presupuesto, No, no, correme no. con la pedagogía. No, no, pero además o sea, no es que yo te corra, simplemente digo lo que han dicho aquí mismo en este programa, ¿no? Yo lo Necesitamos sé. más gente para que esto funcione mejor. Bueno, Sí, yo quería un poco, a propósito de lo que decía la doctora, insistir en esa idea. En realidad no es que no se explicó, es que La gente no entendió nada. o sí no se explicó, pero el problema es que como vivimos en un sistema democrático, se supone que los cambios en la legislación tienen que ser hechos porque la ciudadanía los quiere. Y este es un modelo que se compró de confección. Cuesta. Vino Yo creo hecho. que sí. a ver, Pero déjame terminar, Bueno, Diego. tuvieron como 25 años en- haciéndolo. Tampoco es que un día lo trajeron y lo No, pusieron no, ahí. es un modelo, es un formato que se aplica, tú lees los códigos del Pero lo proceso podés penal y son los comprar mismos en y todos lados. Y puede en estar todos bueno lo que lados, comprás. pero déjame terminar la idea. Y en todos lados la cosa consiste en centrar, es decir, sacar un poco al juez del centro del asunto, es decir, ponerlo afuera como figura neutral y el sistema pasa a reposar en el fiscal. En un fiscal que tiene un procedimiento menos reglado, es decir, tiene la posibilidad de cuestiones de discrecionalidad. Yo compadezco a la doctora y al resto de los fiscales porque el peso de la desconformidad de la sociedad Claro, nosotros, ¿no? va a caer sobre la fiscalía. Obvio. Y los fiscales van a tener, veremos cómo resuelve ese problema. Pero me parece que es complejo hacer funcionar un sistema cuando no proviene de la misma sociedad. Cuando uno ve los mensajes, ve la consulta y la sociedad está pidiendo otra cosa. Sí. Y acá se ha pensado en las garantías y se ha pensado en una nueva figura que es el fiscal resolviendo a su criterio. Pero a ver, Es un peso muy pesado. Hay algunas cosas básicas que de repente la gente no las valora adecuadamente porque no las conoce. Durante 187 años, Uruguay tuvo un proceso penal, o sea, hasta esta reforma, en el cual el juez hacía todo lo que no tiene que hacer un juez. Se empapaba en la investigación, estaba hablando con la policía todo el tiempo, tomaba decisiones con toda la investigación hecha por su parte con la policía y sin darle participación al defensor. Nada de lo que pasaba en los juzgados se sabía. Y ahora tenemos un cambio tan importante que no es tan difícil de entender. El fiscal hace lo que tiene que hacer. ¿Qué hace un fiscal? Acusa, investiga, junta la prueba con la policía. Que no tengamos una cultura no quiere decir que en realidad todo lo que hicimos durante casi 200 años es un verdadero disparate desde el punto de vista de lo que es la imparcialidad de un juez y lo que tiene que hacer un fiscal. Pero eso no requería la discrecionalidad del fiscal, eso es un plus, ¿no? Entonces los fiscales hoy hacen lo que siempre tendrían que haber hecho. Creo que, digamos, una de las razones fundamentales de la reforma es darle el sentido al juez imparcial, es decir, que no investiga, no habla con la policía y el fiscal hace lo que tiene que hacer, que es investigar. En una investigación en la cual el defensor tiene pleno acceso a lo que sucede con la carpeta fiscal y además hay otra cosa muy importante del código. Como nunca antes, estamos discutiendo los casos en la prensa. ¿Por qué? Porque ahora sabemos lo que pasa en la fiscalía, sabemos lo que pasa en la justicia penal. Antes, todo lo que pasaba en la justicia penal sucedía tras bambalinas, nadie sabía. Mónica. Sí, lo que vos veías era el preso entrando con las Seguro. esposas y ahí ya te hacías la fantasía de que iba derechito para allá, para libertad y se terminó el Y que se tema. iba a pudrir en Y la capaz cárcel, y no que es así. era un asesino y a los 3 meses andaba por la calle. Claro. Te Pero lo además cruzabas. es tan el descontento que tenemos por el tema de la inseguridad, que es real, y con la bronca y con el miedo que todos nos sentimos, depositamos ese estado emocional, como diría el presidente Valle, o ese estado del alma, en quien está protagonizando el hecho de la justicia. Porque antes, como se le cae ahora a los fiscales, se le caía a los jueces. Claro. Y no es que están haciendo lo Obvio. que se les antoja, se están apegando a derecho. El problema es que hay que ver
cómo está funcionando la policía, cómo estamos haciendo justicia, y no, lo que dijo hoy venir, es mucho que más lo dijo por la discrecional. delincuencia. Hoy cuando dijiste lo de el 40% de la deserción, No, al contrario, el 70%. 40% son los que terminan Sí, secundaria. sí, con suerte. Eso no solo genera delincuencia, también genera la ignorancia de no saber y de no valorar, por ejemplo, ciertos preceptos como los de la libertad, los de las garantías, que no es que no hay que dárselos al delincuente, no me los tienen que dar a mí, ese es el problema. Bien. Porque mañana puedo ser yo el acusado. El punto ahí también es qué cantidad de recursos tienen los fiscales para trabajar en la prueba, porque es cierto, ellos tienen que conseguir la prueba. Ahora, el punto es, ¿están teniendo los recursos necesarios para trabajar y para poder conseguir esa prueba, para evitar ir a un juicio abreviado y ir a un juicio oral? En el interior, ¿cómo está la situación? Hay fiscales que tienen 1.300 casos, ya hemos hablado, 1.300 casos. Hay departamentos como Maldonado, que es un departamento súper importante, que tiene 4 fiscales y un adscripto cada uno. ¿Cómo trabajan? Formalizan por semana 18 personas. Pero el sistema anterior pasaba lo mismo. Acá hay un tuit de Miguel Alberto Barri, me dice, claro, una sola, dice, en Maldonado el juez Souto procesó con 11 meses de prisión a joven sin antecedentes que hurtó un acondicionador capilar en un súper. El mismo juez condena con 6 meses de prisión domiciliaria a rapiñero que roba un kiosco armado con un cuchillo. Con 8 antecedentes. Allí lo que la gente advierte a través de los medios sociales, de las redes, es como una inconsistencia. Sí, por favor. Hay dos cosas que son claves que se dijeron un poco por arriba, pero primero hay que acordarse de un auxiliar clave de la justicia que lo vieron nombrando, que era la policía científica, la policía técnica, porque hablan de la prueba, pero fiscales y antejueces necesitan insumos. El fiscal no sale a la calle a ver si está la huella digital, a hacer la comprobación del ADN. O sea, hay un auxiliar de la justicia que es clave. Y hay un número que preocuparía mucho más, porque y concuerdo contigo y con Brenda, cuando hay una condena, por lo menos nos quedamos tranquilos que hay una condena. Si vamos a la tasa de delitos que quedan sin aclararse, es enorme. Y lo era antes y lo es ahora. Y ese trabajo no le va a acabar ni a fiscales ni a jueces, porque vuelvo a repetir, los insumos se lo tiene que dar quien hace esa actividad investigativa, que es auxiliar de la justicia, Claro, doctora, con lo que hay que trabajar. Doctora Pupo, el juicio abreviado, volviendo un poco al primer concepto, lo que entiende la gente, no es un atajo. Si me faltan elementos, si me falta información de calidad, y bueno, yo voy al juicio abreviado, ¿no es un atajo ese entonces? No, no es un atajo. A ver, es a veces muy difícil de explicar. A mí Sí. La forma de que se me consiga gustaría una poner condena, Claro, sí. es eso. 2 casos que han tomado mucha relevancia este Pero año, a ver yo si no hablemos a los ayudan. casos específicos, porque es muy difícil hablar de casos que uno no los conoce. Claro, Yo pero no por puedo ejemplo, hablar de casos de colegas que no conozco en realidad cuál es... Porque ustedes conocen la parte de afuera, pero y lo que pasa en la interna no lo sabemos. Y eso es muy importante, ¿me entienden? Digo... Yo te puedo poner cuando 2 casos uno, reales, claro, concretos, de verdad, donde Bueno, la a ver, víctima sí. participa y hay un proceso abreviado. Hay una mamá que el hijo fallece en un homicidio, a mi gusto, muy especialmente agravado. Mirá lo que llegan a acordar. Hay falta de prueba para que el delito complejo, homicidio muy especialmente agravado, se dé, porque la sustracción de las cosas no estaba clara. Se habla con la mamá, se le explica esto y se le dice que habrá que negociar, porque el homicidio muy especialmente agravado no entra en el proceso abreviado, por ende va a haber que recalificarlo como homicidio simple, pero que en los guarismos de la pena, el acuerdo que se va a hacer, que es una pena grande, ¿sí?, le asegura casi lo que podía llegar a obtener. La persona lo entendió, la mamá de la persona fallecida, y le dijo, sí, estoy de acuerdo. Si esto me da garantías y lo condena, vayamos al proceso abreviado. Y otro ejemplo puntual, una pareja que sufrió una rapiña violentísima en el consultorio. El fiscal le explicó lo mismo, lo de los guarismos de la pena, lo que iba a obtener, y el señor dijo, delante mío del fiscal, dijo, sí, para estos 3 procesos abreviados ningún problema, estoy de acuerdo de la pena. Pero con fulano, que fue el más violento, el que arrastró a mi mujer, la lastimó, que todavía está, yo no quiero proceso abreviado para fulano. El fiscal le dijo, correcto, voy a seguir su necesidad. Entonces haremos proceso abreviado con estos 3 y con este iremos a juicio con los insumos, y me miró diciendo, doctor, ayúdenos, con los insumos probatorios que tenemos y lo que haya que generar. Claro. Y alcanzó con que la víctima sea escuchada para Bueno, que entendiera que eso vale. Estamos cerrando, sí, un último Ahí hay 2 comentario. cosas muy importantes. Lo Y hay que primero ver si lo es condenan que cuando obvio. cuando la gente participa del conflicto, cosa que antes no sucedía, Clarísimo. las cosas se ven totalmente diferentes. Sí, y claro. los resultados a Clarísimo. veces son totalmente sorprendentes
a lo que podemos discutir nosotros en base a un titular de los medios. Claro, Eso es uno. es muy difícil. Y lo segundo es que toda esa nueva participación de la víctima y que la víctima esté de alguna manera dando su opinión a la fiscalía de qué es lo que a su juicio es lo mejor, que ojo, no siempre es lo que debe ser, porque si esto no es justicia penal, no es la justicia de las víctimas. Pero esa participación de la víctima, antes tampoco la tenían. La justicia penal anterior le cerraba las puertas a la víctima. Bueno, les quiero agradecer muy especialmente por habernos acompañado y por habernos ilustrado además, porque esto me parece que este tipo de espacios contribuye para que entendamos un poco mejor. Doctor Williman, simplemente en el cierre, está patrocinando a la familia de Lola Chomnalés, que han llegado a Uruguay en estas horas. ¿Hay allí algún avance, alguna expectativa? Porque hoy veía a la señora, ¿no? Cómo se le traduce en la cara el dolor inmenso de esa pérdida, tal cual se dice siempre, irreparable. Acá no hay nada que repare ese daño, ese fallecimiento. ¿Pero hay alguna novedad? Hoy puntualmente lo que había era una reunión con el juez, que tiene la amabilidad siempre de recibirlos y ponerlos al día de los avances de la investigación. ¿Y cuál es ese estado de situación hoy? No, se sigue trabajando y justo ahí sí hay una reserva importante porque la tiene que haber, pero lo importante en este caso que a pesar de tratarse del Código del 80, la familia es permanentemente recibida por la Fiscalía, por el juez y puesta al tanto de las novedades, de los avances, por eso viajan regularmente y nosotros les acompañamos. ¿Cuánta gente pasó, por ejemplo, prestando declaración? Ese expediente es un expediente complejo, hubo y eso no un habla número de de indagados. Bueno, código anterior. Sí, del código anterior. Código anterior. Bueno, Pero hay son nueva hay prueba casos que complicados. Culpa no son de los pueda códigos. permitir No, avanzar. no es culpa de los códigos. Eso A veces son casos complicados y No lo complejos. puede Eso es decir, reservado. Claro. Bueno, nos estamos yendo. Hasta el próximo martes a las 11 de la noche por Monte Carlo Televisión. Que pasen todos muy bien.